Bienvenidos a este nuevo canal de clases de electricidad en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad. Sigo presentándoles las leyes que rigen en la electricidad, los fundamentos básicos de la electricidad. Específicamente estoy hablando ahorita de las leyes de Kirchhoff. En el video pasado hablemos del circuito en serie. Hoy voy a hablar de este circuito paralelo. Pero para recordar un poco de cómo se actúan el voltaje y la corriente en las diferentes cargas dependiendo de cómo está conectado, vamos a recordar lo que sucedía en un circuito en serie con los bombillos. Veamos este video. Bien, tal cual como dieron en el diagrama y la explicación que di, entonces este es un circuito eléctrico. Comenzando con la fuente. La fuente lo va a tomar de este toma corriente, bien, en el cual va a pasar la alimentación. Uno, que es el neutro, que va a pasar a este bombillo, y la fase que entra a este interruptor, y la salida de él se le llama fase retorno a este circuito. Este es el circuito en serie de Kirchhoff. De acuerdo, vamos a comprobar las leyes de Kirchhoff del circuito en serie. Es así entonces como se hace este circuito. Ahora activamos el interruptor. Vamos a activar el interruptor y verá cómo funciona. Ok, fíjense lo siguiente, los bombillos no están iluminados parejamente, es lo que está sucediendo. Vamos a averiguar qué es lo que sucede. Aquí se está cumpliendo una de las leyes de Kirchhoff, que el voltaje se divide entre cada uno de sus componentes. ¿Qué significa? Que este voltaje que le está entrando acá y acá por fase y neutro se está dividiendo entre cada uno de los bombillos. Como vieron, los bombillos prenden diferentes. ¿Por qué? Porque dependiendo del bateaje. En este caso lo estamos haciendo con resistencia, pero a un mayor bateaje, de acuerdo, necesita de mucho más voltaje y mucho más corriente. En un circuito en serie, como el voltaje se divide entre cada componente, no enciende correctamente. Veamos entonces la práctica del circuito paralelo para que vean cómo funcionan ahora los mismos bombillos, pero conectados en paralelo. Seguimos entonces con el circuito paralelo. Hemos conectado estos tres bombillos que en el anterior circuito, en el anterior video le mostré conectado en serie. Esta vez está conectado en paralelo. ¿Qué significa? Hemos conectado los neutros de cada bombillo entre sí. Como verán, es el color blanco según el Código Eléctrico Nacional, es color blanco el neutro. Y las fases, que en este caso estamos utilizando el color rojo, están conectados entre sí. Es decir, ese es un circuito paralelo. Si lo vemos de este lado así, vamos a alejarme, ahí está, ese es el circuito paralelo. Bien, vamos aquí, tenemos 0 voltios, vamos a medir el voltaje, vamos a comprobar una de las leyes de Kirchhoff, que el voltaje es el mismo para cada componente. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos igualmente el toma corriente como fuente. Activamos. De acuerdo, ahora fíjense cómo se iluminan los bombillos, de otra forma, totalmente diferente a como se encendía cuando estaba en circuito en serie. Eso significa que cada bombillo está recibiendo un voltaje determinado, es decir, que el que él necesita, igualmente que la corriente que él necesita. A diferencia que en un circuito en serie, la corriente es la misma para cada componente. Veamos el voltaje, y el voltaje me mide 123 voltios. Aquí me está leyendo 123 voltios. Vamos a ver si realmente el voltaje es el mismo para cada componente. Vamos entonces a utilizar el tester. Seguimos utilizando el tester. Bien, y quitamos acá la alimentación, ¿de acuerdo? Y vamos a probar cada bombillo. Bien, probamos aquí el bombillo. En este bombillo colocamos, ¿de acuerdo?, la punta, una de las puntas de prueba del tester. El otro lo dejamos porque el otro lo utilizamos como común. Y aquí me están marcando 126 voltios. Bien. Colocamos acá, en este otro, me está dando 126, 125.9, 126, 127. Y aquí colocamos de este lado y vemos el tester. Veamos el tester y me está marcando 128. Fíjense que hay una pequeña diferencia de más o menos unas décimas entre uno y otro. Como es despreciable, porque son décimas, entonces, ¿qué resulta? Que se dice que el voltaje es el mismo para cada componente. Evidentemente, cada bombillo hay una caída de tensión, por eso son muy mínimas, casi despreciable. Por eso que se dice que el voltaje es el mismo para cada componente en un circuito paralelo. Como vieron, entonces es totalmente diferente el comportamiento de un circuito en serie a un circuito paralelo. ¿Por qué? Porque la corriente, el voltaje, la resistencia
forman de acuerdo a algo diferente, es antagónico. Lo que sucede en un circuito en serie es antagónico a un circuito paralelo. Antagónico significa opuesto, totalmente diferente. Vamos entonces a comprobar estas leyes. Vamos a medir ahora la corriente. ¿Qué sucede con la corriente en un circuito paralelo? Veamos entonces, verá que se divide entre cada uno de sus componentes. Es decir, por eso que cada una de las cargas agarra la alimentación que necesita y agarra el voltaje que necesita. Por eso que ilumina completamente. Veamos la práctica. Bien, seguimos con el circuito paralelo. Esta vez vamos a comprobar la primera ley, que dice que la corriente se divide entre cada componente. Algo que sucede diferente a lo que es un circuito en serie, porque en un circuito en serie Kirchhoff comprobó que la corriente es la misma. Vamos a comprobar entonces. Vamos a primero medir el consumo completo de los 3 bombillos. Aquí me está dando 2.33 amperes. Vamos a ver entonces si realmente se divide cada bombillo. Estamos utilizando este test de pinza perimétrica, que es mucho más sencillo. Vamos a medir el consumo que tiene este bombillo. Donde vemos acá y vemos que tiene 0.49 amperes. Medimos el segundo bombillo. El segundo bombillo lo tenemos acá y vamos a medirlo. Nos da, de acuerdo, le está dando 0.50 amperios. Y medimos el tercer bombillo. El tercer bombillo me da 0.70 amperios. Lo que quiere decir que si sumamos los tres resultados, las 3 mediciones, nos va a dar la corriente que medimos en un principio. Hemos comprobado entonces ya en el circuito paralelo cómo se comporta el voltaje, cómo se comporta la corriente, pero ahora miramos entonces las resistencias para que vean de verdad que en un circuito paralelo la resistencia disminuye. La cuarta y quinta ley de Kirchhoff se refiere a la resistencia. Bien, entonces aquí lo vamos a comprobar. Conectados los 3 bombillos y sumados cada uno de la resistencia, verá que será menor que la menor resistencia que tenga el circuito. Eso siempre se cumple. Por eso es que entonces todas las cargas bajan de acuerdo a su resistencia y por eso aumenta el consumo de corriente y pueden trabajar mejor. Veamos la práctica. Bien, seguimos entonces comprobando las leyes de Kirchhoff para circuito paralelo. Tenemos los 3 bombillos ya. La quinta ley de Kirchhoff para circuitos paralelos nos dice que la resistencia total de un circuito paralelo va a ser menor que la menor resistencia que tenga el circuito. Vamos a comprobar eso. Por eso es que funciona completamente, ilumina completamente los bombillos. Vamos a comprobar entonces, tenemos al tester en la escala de ohmios y vamos entonces a probar cada uno de la resistencia. Probamos la resistencia de esto. Tenemos conectado entonces una punta de prueba allá, de acuerdo, en lo que sería el común, entonces colocamos acá. Aquí, de acuerdo, me está dando 14.8 ohmios. Probamos entonces ahora la resistencia de este bombillo. Bien, estamos colocando acá y nos da 10 ohmios, 10.8 ohmios. Y probamos entonces la resistencia de este bombillo, colocamos acá y vemos el tester. Me está dando 10.3 ohmios. Lo que quiere decir que si conectamos todas las resistencias nos tiene que dar un número menor a 10 ohmios. Vamos a ver si es verdad. Conectamos acá, conectamos entonces acá y medimos ahora la resistencia total de este circuito. Ahora colocamos, de acuerdo, la resistencia total. En cualquier punto es igual porque como está conectado en paralelo, bien, lo vamos a conectar acá. Bien, pero aquí me mide 4.3 ohmios. Es menor que la menor resistencia que nos dio. Bien, entonces se cumple la ley de Kirchhoff. Que con 2 o más cargas conectadas en paralelo, la resistencia total será menor que la menor resistencia que tenga el circuito. Eso es lo que nos dice Kirchhoff. Como vieron entonces, la resistencia es menor que la menor resistencia que tenga el circuito. Eso hace que entonces cada carga tenga su propia corriente, la que necesita, y el voltaje que necesita. Por eso entonces que funcionan correctamente. Toda carga entonces en un circuito eléctrico se conecta en paralelo. Lo único que se conectan en serie entonces es los dispositivos de control, que son los interruptores, y los dispositivos de protección, que son los breakers. Esos son los únicos dispositivos que se conectan en serie, salvo también el temporizador, el sobrecorriente y los dispositivos de accionamiento como relé y contactores, tal como lo hemos visto hasta ahora.
Entonces, en definitiva, las cargas se conectan siempre en paralelo. Si les gustó este video, denle un like y suscríbase para que sepa cuando voy a montar otro video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.